Un espacio no solamente de divulgación y de sensibilización de nuestro patrimonio cultural en su más amplio aspecto, sino también para generar un espacio de diálogo y de debate. Por eso siempre vamos a intentar, y eso ya corre a cargo de los ponentes, intentar ajustarnos a los tiempos para que pueda existir la oportunidad, hablamos de unos 10-15 minutos, de que algunos o algunas de ustedes pues quieran poner de manifiesto alguna pregunta y demás, ¿vale? Aquí como en la televisión, ¿verdad, Cipriano? Apagar el móvil, y lo digo porque sonó, no porque me hubiese acordado. Nada, si no me lo hubiesen chivado por el pinganillo, pero hoy no me pusieron el posar. ¿No mastiquen chicle? Sí, y no mastiquen chicle porque queda mal en cámara. Bueno, para empezar con estas jornadas, pues tenemos el privilegio de contar con grandes sabios en cada una de sus materias, en las que vamos a poder hablar, por ejemplo, con esta primera, sobre la importancia de los archivos, de guardar bien esa documentación, que al final no deja de ser un tesoro de nuestro patrimonio. Para finalizar esta tarde con Domingo Rodríguez Oramas, el Colorado. También se pondrá de manifiesto la obra de Néstor, los bailes tradicionales, también las vestimentas tradicionales y el papel de la mujer, estas dos últimas en las jornadas del viernes. Una de nuestras finalidades también, que compartimos el compañero Igor y yo, es que salgan hoy de esta fortaleza, no defensiva, sino ya del conocimiento, con más dudas que aciertos. Porque si es así, creemos que lo hemos hecho bien. Si hoy salen con las respuestas claras, quizás a lo mejor no se ha trabajado tanto, pero sí que intentar despertar ese interés a base de conocimiento, pues para crecer como pueblo, para crecer como identidad, y que, como decía hace unos días, que un cachorro no sea un extraño en la ciudad, sino un elemento ya no tanto de recuerdo de nuestro pasado, sino que se puede llevar a la actualidad del día a día. Pues sin más, le doy la palabra a Cipriano Almeida, uno de mis jefes. Hoy me toca gobernarte a ti. Aprovecho también para agradecer personalmente la confianza que desde el minuto 1, sin conocerme, depositó en mí. Es de esas personas con ese origen rural, porque es de Fontanales, y donde todavía, por suerte, la palabra de un hombre es lo que más vale. Así que 3 y entramos, Cipriano. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y dar las gracias al Instituto Canario de las Tradiciones y, por ende, a los gofiones, que son los artífices de que exista este instituto. Sabio, nada, simplemente en años, y eso es lo que nos va dando un poco de la experiencia y vivencia, que son las que voy a intentar contar de la manera más rápida y más asimilable por parte de un público que no está acostumbrado a la parte técnica nuestra, que siempre la parte televisiva detrás de las cámaras siempre es más compleja, y entonces los términos a veces pueden ser un poco complejos para quien no esté metido en ese mundillo, ¿no? Hay una cosa que es importantísimo y que muchas veces cuando se me planteó esta ponencia, hablar de archivo y hablar de televisión y hablar de tenderete, es complicado mezclar esos tres términos, porque no deja de ser están bastante enraizados unos con otros. Para empezar, les quiero poner un ejemplo que todos conocemos. Esto lo conocen todos, ¿verdad? Un asiento VHS, ¿no? Todos somos... Bueno, ya hay mucha gente que ya no sabe lo que es un asiento VHS, pero digamos que los de mi edad sí lo sabemos perfectamente. ¿Cuánto valdría una cinta de esta? Económicamente, 200, 300, 500 pesetas de la época. Vale. Barato, ¿no? ¿Y el contenido cuánto vale? ¿Cuánto valdría el contenido de esta cinta? O sea, a veces no somos conscientes de lo que somos capaces de guardar en una cinta, que aún siendo un valor muy bajo, somos capaces de tener nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestra familia, nuestros niños, que nos llaman pesados cuando estamos con ellos detrás de ellos para grabarlo con la cámara. Vale, y dice, papá, qué pesado eres, ¿no? Pues sí, pero con el tiempo se llena a llorar cuando se ven niños, ¿no? Pues esa es la parte más importante, que en el fondo
quiero transmitir hoy. O sea, televisión lo único que ha hecho es lo mismo que hacemos en casa, guardar nuestras vivencias. La televisión lo que hace es guardar la historia de la humanidad. La historia de la humanidad muchas veces se ha llegado incluso a negar si no existieran evidencias en vivo de lo que es un vídeo, de lo que son fotografías, como es el holocausto que hubo en Alemania, que durante mucho tiempo siguen habiendo negacionistas diciendo que eso no existió, cosa que gracias al archivo pues existe, ¿no? Podemos verlo todavía. Hay gente con la cual no le pondríamos cara si no hubiese existido una manera de grabarles, ¿no? Yo traje hoy la merienda, ya que ellos no la facilitan. Entonces, lo que les he traído es un ejemplo de lo que son los diferentes formatos que se graban. Nosotros en casa grabamos en VHS, hoy día grabamos en un pendrive, en un disco duro, hoy tenemos otro formato, DVD también lo llevamos a grabar, pero es verdad que ya el DVD empieza a sonarles viejo. Y hace poquito, ¿verdad?, que llegó el DVD, pero ya el DVD casi nadie tiene un reproductor de DVD. Todos tenemos un disco duro, un portátil, un pendrive, en fin, mil formatos nuevos que van viniendo, pero se van desapareciendo. Y aquí es donde quiero hacer una de las advertencias para todos nosotros, porque nuestra historia de la humanidad, que es nuestra historia propia, la vamos a perder si no sabemos grabar todo lo que manejamos esto en casa. Hoy día cualquiera graba con un móvil, tenemos media historia, media vida, medio cumpleaños, medio no sé cuánto en un móvil. Se pierde el móvil o se estropea la memoria y hemos perdido cuánto. Vale, o sea, antes teníamos una cinta, ahora tenemos un móvil y grabamos todo con el móvil. Antes, en mi época, me acuerdo que todos teníamos, o intentamos tener una cámara para grabar. Vale, ahora tenemos un móvil y ya nadie lo ve con una cámara de vídeo grabando a su familia, a sus compromisos, los bautizos, las primeras comuniones. Eso ha desaparecido. Pero ¿cuál es el inconveniente del móvil? La posición del móvil. Muy importante. Nos estamos volviendo locos con la posición del móvil. Todo lo que grabamos lo grabamos así. Y las teles cada vez son más grandes, ¿no? ¿Sabes? La tecnología ha avanzado tanto que las televisiones pueden llegar a ser esta pantalla completa. Imagínate toda la pantalla completa pero con un cuadrito aquí en medio. Lo ridículo que queda, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos equivocándonos en la manera de trabajar con un móvil. El móvil, cada vez que queramos grabar algo de nuestra familia, algún evento importante, horizontal. Y según llegamos a casa, volcarlo al ordenador y por seguridad a otro disco duro, porque tenemos que tenerlo como mínimo por duplicado. O no, el ordenador se va, perdemos nuestra historia. Vale, Televisión Española ha gastado muchísimos millones en poder salvar toda la información que tiene, porque todo lo que tenemos lo tenemos por duplicado. Imagínense, si ya es caro uno, tener que tener todo por duplicado. Y la pregunta es, ¿duplicado está garantizado? No. A nosotros aquí en Canarias nos pasó un día que cayeron, o sea, nosotros trabajamos en espejo, que lo que se llama es que tengo un disco duro aquí y tengo exactamente lo mismo aquí. Por si se rompe este, tengo este, ¿no? Las posibilidades de que se rompan los dos a la vez existen. Sí. Se ha dado, una vez se dio. Y todo lo que estaba ahí se perdió. Nunca más se va a recuperar. Por lo tanto, fíjense si es importante cuando estamos hablando de archivos, que seamos capaces de en casa tener nuestra biografía, nuestras historias, nuestro archivo personal bien guardado, porque tenemos el riesgo de perderlo en 0,1 adiós. Y sobre todo con el tema de los cambios de formato. El tema de los cambios de formato, antes lo pasábamos en DVD, el DVD dentro de poco ya no se va a poder leer, con lo cual nos obliga continuamente a estar cambiando de formato. O sea, ahora lo tengo en DVD, tengo que pasar, antes pasábamos todo el VHS a un DVD o a un disco duro. Dentro de poco el DVD ya no existe, ya no hay lectores de DVD. Pues ya tengo que estar cambiando todo eso otra vez a otro nuevo formato. Y así nos ha pasado a nosotros. Televisión desde el año 2008, Televisión Española estoy hablando. Desde el año 2008 estamos inmersos en una transformación de formatos. ¿Qué significa eso? Que si antes nosotros grabábamos en cine, mira el tamaño de una bobina de cine. Esto en espacio, en almacenamiento, es una auténtica locura. Yo he visto los archivos de Televisión Española en Madrid y son auténticas cavernas, pero son cavernas porque tienen que estar en un sitio totalmente aislado, la temperatura, la humedad, totalmente controlado. ¿Sabes? Si se va el aire acondicionado, es una emergencia para ese sitio. O sea, tiene que tener una temperatura específica, una humedad específica, porque esto se estropea fácilmente. Estamos hablando de cine. Vale, el siguiente formato que apareció después del cine se llamaba 1 pulgada. Perdón, hubo una anterior a la 1 pulgada que es 2 pulgadas. 2 pulgadas son 25, 1 pulgada son 25, el tamaño de 25 milímetros, de que sería la cinta iría aquí bobinada. Anterior a este había uno más grande, pero no conseguí
porque esas cintas desaparecieron todas, es el doble de esto. Imagínate el peso que tiene esto y el costo económico que tiene esto. Esto, nada más que en el Mundial del 82, el Mundial de Fútbol, se generaron 250.000 bobinas de estas. 250.000 que hay que cambiar al nuevo formato. 250.000 que había que archivarlas, cuidarlas. O sea, estamos hablando de un costo económico brutal. Pero no solamente eran 250.000, sino para poder tener la seguridad, estamos hablando del doble, ¿no? Lo que estamos hablando antes de guardar por duplicado. Tengo una, pero tengo que tener una copia de esto porque si se estropea, y una cinta sabe fácilmente que se arruga, ¿no? Los equipos antes se arrugaban, los míos que los vídeos no arrugaban la cinta. Esto era tal cual, ¿no? Esto es una hora de vídeo. Vale, estamos hablando de una hora. Ahora vamos a un formato que se llama Betacam, que fue el que vino entre este y el Betacam, uno que se llamaba Umati, que duró bastante poco. La cinta era un poco más cuadrada, más vasta. Digamos que fue un formato de paso, nunca se llegó a generalizar mucho, pero aún así habían también como 400 y pico mil cintas que tuvieron que cambiar al formato Betacam. Este es el último formato que estamos trabajando, pero digamos que es el último formato físico. Ahora estamos ya hablando de formato digital. Todo esto desde 2008 se está convirtiendo al formato que hoy día son todos digitalizados. ¿Qué ocurre con la digitalización? ¿Hay garantías de que eso se mantenga también? No sabemos. ¿Cuánto tiempo va a asistir el formato digital? No sabemos. Ya digo, hemos pasado del DVD a un disco duro, hemos pasado del disco duro a un pendrive, los pendrive cada vez tienen más capacidad, pero una de las cosas que muchas veces la gente no sabe es que los pendrive, los discos duros, todos los equipos pequeños tienen una vida útil de X movimiento o de X uso, y se va a estropear, garantizado. Todo lo que tengan en pendrive, vayan pasándolo a uno nuevo porque se va a estropear. Un disco duro de este tamañito se va a estropear. ¿Por qué? Porque son discos cilíndricos, y a no ser que sean los de estado sólido, que ya son términos más técnicos, pero aún así, digamos que hay unos discos duros que son de este tamañito, pero dentro tiene como un disco pequeño redondo que gira con una maquinita, va a 1000 por hora. Pero se va a estropear. ¿Por qué? Porque el polvo les interfiere, los golpes les interfiere. Todo eso va a ser un gran problema que vamos a tener en casa. O sea, estamos teniendo el mismo problema en casa que tenemos en televisión. Fíjense como todo es extrapolable de lo que vivimos en casa a lo que nos puede pasar en un formato de televisión. Bueno, para hablar de grabación, que es cuando empezamos a hablar de archivos, porque da la sensación de que la televisión ha existido siempre, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos hijos jóvenes, cuando hablas de televisión parece que la televisión ha existido siempre. Y aquí hay mucha gente que por la edad que les veo, son como yo, que a las 12 de la noche se salía el muñeco y se todo el mundo a dormir, ¿no? Y había una cadena sola, ¿vale? Tengan en cuenta que la televisión se empezó a investigar. A ver, el hombre de toda la vida ha intentado plasmar, bien sea en cuevas, bien sea en pintura, bien sea de mil maneras, ha intentado contar su vivencia personal. Ese es el archivo que hay de la gente de aquella época. No tenían otra manera de transcribir su vida diaria, sino era a través de pintura, a través de esculturas, a través de trabajos en piedra, en fin. Era la manera de contar su vida, su momento, su historia. El hombre siempre ha querido dejarle a los que vengan detrás un recuerdo de qué es lo que fueron capaces de hacer o cómo vivían, que hemos querido siempre mantener nuestra historia para el resto de la humanidad. ¿Qué ha pasado? Que nosotros se pasó de eso a la fotografía, no, al pintar. Después empezaron a pintar. Si pintamos hoy reyes y demás gente de un alto poder adquisitivo de la época, eran pinturas. Tenías un pintor bueno que venía y te sacaba un retrato fidedigno de tu cara y dice, bueno, oye, qué bien. Pero ¿quién tenía acceso a eso? Los pudientes, ¿no? Entonces, difícilmente eso iba a poder ser válido para todos. Sigue para adelante la historia y aparece la fotografía. Por el año 1828 aparece la fotografía. Ya empezamos a tener una cosa de... Bueno, ya tengo un papel donde ya, a partir de 1830, 1840, empieza a haber una posibilidad de que todos accedamos a tener una foto. Sigue caminando la historia y nos vamos al 1854, que aparece un estudiante alemán de ingeniería, y lógico, empieza a inventar ya lo que es la televisión, lo que conocemos hoy día como la televisión. ¿Cuándo se emite la primera vez un programa de televisión y quién lo emite? La BBC fue la primera que en 1929 emitió por primera vez un programa de televisión. Lógicamente, ¿cuántos televisores había? Pues bien pocos. ¿Quién los tenía? Pues todos los pobres, ¿verdad? O sea, siempre limitados, ¿no? Siempre hemos estado limitados en cuanto a quién le llegaba. ¿Quién fueron los segundos? La CBS y la NBC americana.
Estamos hablando de 1929, 1930. ¿En qué época llega la televisión en España? En 1956. Unos cuantos añitos de retraso, ¿verdad? Pero ¿en cuánto más tarde llega la televisión a Canarias? Pues estamos hablando de que en 1956 ya existía televisión española en Madrid. Para llegar a Canarias tardaron 8 años. 1964. Con lo cual este año cumplimos en Canarias 60 años de emisión. Estamos de celebración. O sea, 8 años más tarde Canarias fue capaz de ver un programa de televisión. ¿Se veía como en Madrid? Pues no. Porque no había comunicación como ahora, que es satélite y esto directo. Antes se mandaba todo el día anterior la película, se mandaba toda la emisión que había, se tenía que mandar con 2 o 3 días de antelación y aquí se reproducía para que lo vieran los canarios, a excepción de las noticias. Las noticias sí que eran complicadas porque, claro, las noticias llegaban con un día de retraso. ¿Qué significaba eso? Que en Madrid, cuando salía el telediario, aquí no veíamos el telediario ese día. Llegaba al día siguiente. ¿Cómo se hacía? De una manera tan rudimentaria como que llegaban al aeropuerto, me lleva esta cinta, le daban X dinero al señor, y aquí en Las Palmas, en el aeropuerto, había un señor esperando, dame la cinta, y la traían para el estudio, y con esa imagen se montaba el telediario nuestro, al cual se le añadían las cosas que ocurrían aquí en Canarias, porque sí es cierto que aquí en Canarias ya llegó en el año 64 cámaras de 16 milímetros, que mucha gente conocerá, pero de la gente joven realmente nadie ya sabe lo que es un 16 milímetros. Bueno, se montaba la noticia, digamos, se hacía un Telecanaria, entre comillas. No existía Telecanaria, existía un telediario que se hacía con las imágenes del día anterior. Pero se hacía con las imágenes del día anterior, pero la información era del día. ¿Cómo es eso? Una locura, ¿verdad? Se llamaba Radio Nacional Sevilla. Radio Nacional Sevilla mandaba un teletipo donde ponía todo lo que había pasado actualizado al día que se iba a emitir, pero se utilizaban las imágenes del día anterior. Un auténtico disparate, ¿verdad? Pues eso sucedió desde el año 64 hasta el año 71. Año 71, Madrid y Canarias estamos conectados vía satélite, con lo cual aparece Tenderete, aparece Telecanaria y aparece la producción propia. Pero desde el año 64 hemos estado pues hasta el 71 con ese tipo de tragedia para poder emitir un informativo aquí. En el año 71 estamos ya conectados directo, con lo cual el telediario, todo lo que emite Madrid, lo vemos aquí. En el año 71 empieza Tenderete, primero empieza en febrero el Telecanaria y nosotros arrancamos el 7 de septiembre del año 71, con lo cual estamos cada septiembre, cada víspera del Pino cumplimos años, ¿no? Lo cual ya para nosotros es una alegría porque Tenderete es el programa más antiguo que tiene Televisión Española, como programa, ¿vale? Porque existen los informativos que son más antiguos, pero como programa de televisión, Tenderete es el programa más antiguo de toda España. Y en principio no hay referencia de que exista ningún programa en Europa. En América existe un programa en Cuba que se llama Palmas y Cañas. Es también antiguo, pero no tiene el mismo formato que Tenderete. Tenderete es un formato único en cuanto a manera de llevarse, de manera de hacerse. Por lo cual, imaginen ustedes la alegría que para nosotros supone tener un programa señero y único en el mundo, ¿no? Y que se ve en el mundo entero. El archivo, que es lo que estamos hablando aquí ahora, se empieza a hacer en Televisión Española en el 68. O sea, se empezó a emitir en el 56, pero nunca se guardó nada, se daba todo en directo. Era muy caro todo. Guardar, no existían prácticamente los grabadores, y llegamos al año 68 que ya empiezan a ver los primeros vídeos grabadores de 1 pulgada. Estamos hablando de este tipo de vídeos, ¿no? Se empiezan a grabar ya los primeros programas, se empiezan a grabar los primeros tenderetes, se empiezan a grabar varias cosas en el año 68, Tenderete más tarde. Los programas que se hacían en Madrid se grababan en el año 68. ¿Cuándo se empieza a tomar en serio el tema del archivo? Cuando empiezan a darse cuenta el patrimonio mundial que supone tener unos archivos. Poder poner cara a nombres y apellidos que a veces cuando tú hablas de alguien, hablas de un nombre pero no hablas de una imagen, no lo oyes hablar, no lo oyes comentar, no lo ves moverse. O sea, es muy importante el archivo en cuanto que la historia de la humanidad está en los vídeos audiovisuales. Digamos que tenemos audio y vídeo de la persona en vivo y en directo. Digamos que hemos reconstruido a esa persona y la estamos viendo hablar, aunque haya desaparecido hace 100 años. Esa es la gran ventaja de poder archivar. ¿Cuándo se toma realmente en serio el tema de archivar de verdad? En el año 80. En el año 80 y dijeron ya, esto hay que tomarlo en serio, y ya empiezan a generar pues manera de gestionar. Porque el problema no está en sí en grabar esto, sino cómo gestiono yo lo que estoy grabando en cuanto a información, cómo yo le doy un nombre, una búsqueda, cómo encuentro yo esto.
Porque todo esto sin una información no vale para nada. Yo puedo tener 1000 cintas grabadas, que si no tengo la información del minuto y lo que hay en cada cinta, no sirve. Empezaron con IBM, hicieron un experimento con IBM, pero ¿qué ocurría? Que IBM, al no tener televisión acceso a ordenadores como es hoy día, que cada uno tiene, pues fracasó en breve. Porque sí, ellos tenían la información, pero cómo la buscábamos, cómo la encontrábamos, era muy tedioso, era una locura buscar cualquier cosa. Entonces ya empezamos a cambiar de empresa, a una empresa francesa. Digamos que hubieron varias empresas de informática intentando, porque ese problema no se presentaba solo en televisión española, se presentaba en todas las televisiones en el mundo que tenían el mismo problema. Cómo guardar, cómo identificar, cómo buscar después la información que yo necesito, porque imagínate, yo quiero una declaración de una determinada persona, ¿de cuándo fue? ¿En qué minuto de la cinta? Porque claro, si me voy a tener que ver toda la cinta completa para buscar a la persona, imagínate, las horas que se nos pasaría la vida. Con lo cual, y después también uno de los motivos por el cual se apostó es por el tema económico. Televisión también descubrió que teniendo archivos ya no tienen que ir a grabar. O sea, yo tengo la imagen de la catedral, tengo la imagen de las canteras, tengo la imagen y dice, ay, pues esto es importante, porque si no, cada vez que ibas a hablar de las canteras había que ir a grabarla, si hay que hablar de la catedral hay que ir a grabarla, pues entonces dijeron, pues hay que darle más importancia al archivo. Pero hasta ese momento no le habían dado mucha importancia, habían estado, y después el costo económico era muy elevado, esto costaba mucho dinero. Entonces, digamos que el gobierno estaba en el año antes de la época de Franco, estaba en otros problemas más importantes, como era que el tema económico era bastante, España era pobre en ese momento, con lo cual esto de televisión era algo que no se entendía mucho, ¿no? De cómo vamos a invertir dinero en esto, cuando al fin y al cabo, pues bueno, lo que más da tampoco es tan importante, ¿no? Ya tenemos el periódico, vale, damos como hecho que el periódico era válido para guardar como archivo, pero bueno, pasa el tiempo y llegamos a el año 71, que Tenderete empieza. ¿Qué ocurre? Que cuando Tenderete empezó, lo empezaron 2 peninsulares, cosa que a veces hay gente que cuando hablan aquí de la canariedad empiezan a arrancarse la vestidura, que si esto es un programa de folclore canario, en fin. Esto empezaron 2 peninsulares que mandaron destinados aquí. Sabe que en aquella época encontrar en tráfico, en sanidad o en cualquier sitio un peninsular no era nada raro, ¿no? Eran los que mandaban de jefes para acá, con lo cual vinieron 2 personas de Madrid, uno era un realizador y otro era el director. Y claro, 2 personas sin familia aquí, de noche, aquí había ambiente. Ellos se iban por ahí de fiesta. Entonces, bueno, el tema era un sitio donde había un sitio que llamaba El Pollo Dorado, que era un bar donde se juntaba la gente a tomar copas y a pasar el rato, que al fin y al cabo Tenderete es pasar un rato, ¿no? Total que dijeron, oye, pues cuando llegamos que había que hacer producción propia. Madrid le dice, oye, pues ya que ustedes tienen medios, hagan ustedes algo propio. Hablaron con esos que estaban ahí tocando y si ustedes son capaces de hacer esto pero en un estudio. Y la primera pregunta, no, pero nos van a pagar. Y sí, le pagaban. Y bien, ¿eh? Con lo cual se pasa el Tenderete al estudio. Era pequeñito, ustedes habrán visto las primeras imágenes en blanco y negro. Eran 20 personas allí todos mirando de frente, ¿no? Pero ahí empieza Tenderete. ¿Qué ocurre? Que al año siguiente era tal el seguimiento de las islas hacia Tenderete que el gobernador civil empezó a hacer una preocupación. ¿Por qué? Porque Tenderete lo que estaba gestionando, lo que estaba moviendo eran sentimientos, era nacionalismo, era un posible independentismo. Estaba Cubillo en aquella época, muchos conocerán a Cubillo, otros no, pero Cubillo era uno de los primeros que estaba moviendo por ahí el tema independentista, con lo cual empezó el gobernador civil a preocuparse. ¿Cómo resolvemos esto? Sin quitar y sin que la gente se enfadara, porque claro, una vez que ya tú le has dado el caramelo al público, la gente está encantada con Tenderete y dice, ahora voy y se lo quito, ¿no? Se me monta un problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya en el año 72 le dan una solución técnica a un problema político. ¿Cuál es la solución técnica? Traen un equipo, que eran de 2 pulgadas, que digo, recuerden que esta cinta es 1 pulgada, el otro era el doble. Yo recuerdo cuando entré en televisión en el año 84 que el aparato se llevaba de aquella pared, y era un grabador, ¿vale? De arriba abajo, un aparato inmenso, aquello parecía una nave espacial. ¿Y qué es lo que hacía ese aparato? Se encargaba de grabar Tenderete, o sea, Tenderete durante toda la etapa primera fue en directo, hasta que llegó ese momento que lo quitamos o traemos una solución, y trajeron una solución técnica para poder resolver ese problema. ¿Qué hicieron? Ese aparato lo que hacía es que retrasaba la emisión 1 minuto y pico. Era lo que es, o sea, lo que tú estabas viendo en casa era directo, pero con 1 minuto y pico de retraso. ¿Qué significaba eso? Que si aparecía algún independentista, alguna bandera, algún loco, paraban los vídeos y decían, disculpe la interrupción, estén atentos a la pantalla, le daban para adelante a lo que quitaban al que se había metido, estaba la policía allí, los grises estaban allí, y
empezó a haber un sensor en los ensayos y en la emisión. El sensor empezó en el año 72. ¿Qué es lo que hacía el sensor? Había que mandarle las letras de todo lo que se iba a cantar. Todo tenía que estar por escrito. Y él lo miraba, lo revisaba. Mis compañeros, los antiguos, me decían que le echaban 4 rones y el tío ya dejaba de mirar. Porque claro, el ron estaba presente en Tenderete en aquella época, ¿no? Ustedes recuerdan la gente fumando y la botella de ron encima de la mesa, ¿no? Hoy eso es inviable, ¿no? Pero en aquella época estaba así. El hombre venía allí, todas las letras, pero había que presentárselas y estaba allí hasta que se acababa. Era el sensor, y si no, no se emitía. Total, que la cosa empezó a complicarse, aún así. Ya en el 73 el gobernador civil decía, no, esto está yendo, esto está demasiado caliente la cosa, y mandaron a negro el programa. Dejó de emitirse Tenderete. Se empezaron a hacer otros formatos, pero las únicas grabaciones que tenemos de Tenderete se las debemos a ese movimiento independentista, nacionalista. Tenemos 6 programas nada más grabados en blanco y negro. Que esos 6 programas los pueden ver en RTV Play. Si quieren verlo, buscan RTV Play y ponen Tenderete, y esos 6 programas están ahí, como se hacía en aquella época, ¿vale? En aquella época no había espacio para el baile. Muchas veces el baile, uno de los grandes, la gran belleza que tiene el folclore canario son esos trajes magníficos, esos creadores y ese baile que es espectacular, pero a veces los espacios no siempre han sido los adecuados para poder mostrar un baile y poder darlo lo bonito y lo importante que es, ¿no? En ese momento solo eran parrandas, eran solistas, y como el nombre se llamaba, de hecho, hay una anécdota con el nombre porque el director que venía de Madrid, el nombre que se le ocurrió era Jarana. Dice, vamos a hacer un programa de folclore, pero le vamos a poner Jarana. Y claro, le dijeron, no, Jarana, eso es la península, aquí esto es un tenderete, aquí estamos echando un tenderete. Y el primer presentador propuesto para ser presentador de tenderete no fue Nanino. ¿Ustedes recuerdan a Pascual Calagüí? Pues ese fue el primer presentador propuesto, pero Pascual Calagüí era un hombre muy honesto y dice, yo de esto no tengo ni idea. Díselo a Nanino, que está todo el día por ahí de parranda, ¿no? Y Nanino pasó a ser presentador de tenderete. Entonces, bueno, pues sepan un poco que la historia, gracias a ese movimiento, pues tenemos hoy día lo que tenemos, y el programa sigue estando vivo pasados todos estos años. ¿Cuánto me queda, jefe, de invertir? Es que no me canta los tiempos, lo que yo le estoy todavía diciéndole a él no me dice nada. No, todavía te queda. ¿Me queda cuánto? A saber por dónde voy. Bueno, hay una anécdota importante en cuanto al tema cuando empezó el color o no en España, en televisión española, ¿no? ¿Sabe que nosotros alguna vez ganamos Eurovisión? Por si alguien no lo sabe, 2 veces ganamos Eurovisión y encima fueron años consecutivos. Vale, para que un poco no pensemos que nunca vamos a ganar Eurovisión. Yo creo que alguna vez lo vamos a ganar, ¿no? Pero aquella vez, la primera vez que lo ganó esta Maciel, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que la segunda vez que lo ganamos empatamos con 3 países. Entonces, imagínate el desmérito que era eso. Pero ese programa ya teníamos el color. Sin embargo, en España se vio en blanco y negro, y en todo el resto de la comunidad europea lo vio en color. ¿Por qué se vio en blanco y negro en España y la comunidad, el resto de países que pertenecían a Eurovisión lo vieron en color? Porque los equipos se habían alquilado a la BBC. La BBC sí tenía equipos modernos, pero nosotros no teníamos para emitir en color. Nosotros empezamos a emitir en color en España en el 72. Vale, con lo cual significa que Eurovisión tuvo que darse en España en blanco y negro, cosa que en aquel momento se había hecho en color para el resto de Europa, ¿no? Y aquí en España se quedó grabado en blanco y negro, pero en Europa lo tienen grabado en color. Esa es la curiosidad que pasa con este tipo de... Cuando la economía o el dinero económicamente un país no es muy fuerte, pues digamos que ahorramos en cosas que a veces, bueno, no queda más remedio, ¿no? ¿Qué cosas más importantes, por ejemplo, con el tema de archivo? El tema de la información, la gestión de esa información siempre ha sido un caos, y hoy día pues los sistemas están bastante centralizados. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Canarias, cualquier información que tenemos ya no se digitaliza en Canarias. Ahora mismo estamos metidos todos en un sistema que está en Madrid. Nosotros, cuando llegamos con cualquier noticia, cualquier cosa que se haga, un tenderete que se graba, no se queda grabado aquí, se queda grabado en Madrid. En Madrid, decimos, hay un centro inmenso donde está todo guardado. ¿Qué ocurre? Que tú, desde cualquier ordenador, de cualquier puesto nuestro de trabajo, puedes acceder a esa información y montar el programa que quieras, y queda automáticamente guardado en una central. Eso ha mejorado muchísimo toda la gestión, informativamente también mucho más, porque a la hora de tú querer buscar medicina o zapatos o collares, no estás entrando en la base de datos de aquí de Canarias, estás entrando en una base de datos de toda España. Toda España alimenta ese servidor, y esa es la gran ventaja que en cuanto a la modernización de lo que es
los sistemas de archivo, ¿no? Y la gestión ahora hoy día, tú metes cualquier palabra y tiene un buscador que te busca tiempo, horas, años, puedes buscar por cualquier detalle, con lo cual sí que por fin se ha conseguido meter en vereda lo que es los archivos. Les voy a contar una anécdota un poco para que vean qué significa tenderete y lo que es lo que estamos hablando hasta ahora. Todos conocen la canción de tenderete, o más o menos se la saben, ¿verdad? Yo les voy a leer alguna copla para que entendamos un poco lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Yo tengo por aquí la copla, la escucho en mi texto y yo no me la sé de memoria. Yo no me dedico a cantar, me dedico a dar el coñazo a ver por la oreja. Entonces, bueno, para que tengan un ejemplo de lo que era esto. El Fidio le encargaron la canción, Tenderete volvió en el año 83, ¿vale? Paró en el 73 y bajo la presión de muchos compañeros que querían seguir con el tenderete, volvió en el año 83. Eso es una cosa importantísima. Nos tuvieron 10 años sin poder emitir por el tema. Después murió Franco en el 75 y ya en el 83 no pudieron decir que no y volvió Tenderete otra vez a la pantalla. ¿Qué ocurre? Que le cargaron la canción a Elfidio Alonso. Hizo una canción donde Elfidio inteligentemente intentó meter en el archivo de la letra muchísimos personajes que no conocemos. Vale, entonces hizo un recorrido por la cultura de aquella época para dejarlo reflejado en una letra. Entonces, cuando hablamos de íbamos de recalada bailando saltonas por el Mocanal, cuando salió Valentina con Sebastián Ramos, Crosita y Cabral. ¿A quién conocen de aquí? ¿Alguien conoce a Sebastián Ramos? Crosita, Cabral. ¿Alguien lo conoce? ¿Valentina? Esa es la importancia del archivo. Vale, ahí quiero llegar. Valentina es la única que tenemos en imagen grabada de aquella época. Pero estos personajes eran antes de que empezara el tema de grabación. Con lo cual Valentina, ya siendo mayor, sí estuvo en tenderete, con lo cual se pudo grabar. Y por eso Valentina ha pasado a la posteridad, pero todos los demás que eran de la misma onda, de la misma historia de Valentina, nadie la conoce. Hablamos de Crosita. ¿Qué le suena? ¿Una señora o un señor? Era un poeta, un bohemio. Bueno, todos los que nombra Nanino los encontraba por ahí de fiesta, ¿vale? Sebastián Ramos era uno le decían el puntero porque de Punta al Hidalgo es el tío de Olga Ramos, ¿vale? El padre de Olga Ramos, conocen toda Olga Ramos, la de Punta al Hidalgo, era hermano de Sebastián Ramos. Una voz inédita, una voz única, está solamente en radio grabada, con lo cual no hay imagen de Sebastián Ramos. De fotografía sí, pero me refiero a él cantando, él con imagen y sonido a la vez, ¿no? Crosita era un poeta, un bohemio, como todos. Cabral era un guitarrista gran canario, Carmelo Cabral se llamaba. Todo un personaje porque el tío llegó a ser muy famoso siendo autodidacta, no había ido nunca a escuela de música, no había ido nunca a nada, sin embargo llegó a lo más alto. En Madrid se lo disputaban porque el tío era un auténtico intérprete, era un autodidacta extraordinario y claro, la gente... Ahora tú oyes Cabral hoy día y dices, ¿Cabral? Y tiene hasta un libro editado, Carmelo Cabral, sobre el tema del folclore, ¿no? O sea, hay un montón de personajes que Elfidio nombró, pero nosotros solamente tenemos a Valentina. La canción sigue. Íbamos en el barrio de Vegueta estaba La Perejila, siguiendo a Roque Morera, para darle una folía. A ver, La Perejila, La Perejila, ¿quién crees que era? Como Lolita Pluma, una persona, era una gran poeta de la época también. Roque Morera era otro bohemio, escritor, hacía caricaturas, eran todos poetas de la época, poetas bohemios que andaban, pues Elfidio Alonso los conocía muy bien, hizo un reflejo de un archivo que por desgracia no tenemos la imagen de esa gente. Vale, toda la canción, cuando te la desgranas y te pones a mirarla, es un llamamiento a toda esa gente que no está. Solamente tenemos la imagen de Valentina. La canción sigue. Salimos del Ateneo por la calle Juan de Vera, cuando vimos a Nijota, con Beremundo Pereira. O sea, tú te pones a escuchar la canción, dice Nijota, otro gran poeta de la Laguna. Beremundo Pereira, otro, era tipógrafo. O sea, toda una serie de personajes que tenían en común que se encontraban ¿dónde? De noche, en los bares y en los sitios de buen comer, ¿no? En fin, eran gente que vivían, eran poetas bohemios, eran poetas que disfrutaban de lo que era el folclore de la época. Entonces, Elfidio Alonso inteligentemente hizo todo un llamamiento a lo que podía haber sido imágenes que no tenemos, pero las ha tenido en el recuerdo de una canción. Cuando analizas la canción te das cuenta de que hay muchísimos personajes que no somos capaces ni siquiera de ponerle cara, porque sí, si buscamos y miramos y encontramos la foto. Yo lo del Carmelo Cabral me quedé sorprendidísimo porque era un hombre que escribió hasta músicas para películas y sin embargo era autodidacta, no estudió nunca música.
Claro, te sorprende de cómo la genialidad de una persona es capaz de llegar a tanta gente y de una manera de pasar el charco. En aquella época era complicado. Estamos hablando de principios del siglo de 1920 y pico. O sea, ir a Madrid no era fácil. Y sin embargo, estamos hablando de un personaje que se movía en la élite. O sea, estamos descubriendo que la importancia del archivo siempre es infinita. Entonces, yo aquí quiero dejar todo en cuanto que el tiempo se va acabando y tenemos que dar paso a los demás. Pero que tengan una reflexión interesante y no se olviden de olvidarse de los móviles así y empezar a grabar así. Por favor, que cuando pase el tiempo, lo agradecerán lo que les estoy contando. Ya digo, porque la tecnología ha avanzado tanto que es ridículo ver. Cuando tienes a tu niño recién nacido gateando, lo ves en una pantalla de 100 pulgadas y verías esto. Esto lo verías en toda una pared que tienes en casa, verías esto, un cuadrito. Vale, empecemos a tener un poco de cultura en cuanto a lo que es nuestro propio archivo, nuestra propia identidad, porque nuestra familia al final es nuestra identidad. Y no intentemos ahorrar dinero en lo que estamos hablando de, no, lo tengo en un disco duro y ya si se rompe, no espera que se rompa, vete haciéndole copias, vete cambiándolo, porque si quieres tenerlo no te va a quedar más remedio, si no vas a perder toda tu vida, todo tu archivo personal. Pues nada, muchas gracias por haberme escuchado.